Dios les bendiga, les saluda el pastor Edwin Hernández del distrito de Costa Rica. Es un honor, es un privilegio el poder dirigirnos a toda la audiencia de Teleantorcha, AIPJ. Dios bendiga a nuestros líderes de educación. Hoy estamos contentos por estar involucrados en la celebración del Día de la Biblia. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con Dios por su favor y por todo lo maravilloso que está haciendo en medio de estos tiempos. Mi tiempo aquí es para compartir con ustedes la palabra de Dios. Se me ha sido asignado el tiempo, pues, de compartir ese precioso mensaje, ese mensaje infalible de Dios. Y para hacerlo quiero comenzar una lectura bíblica en el libro de San Juan, capítulo 17 y versículo 17. Y la escritura dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vamos a hacer una breve oración para luego introducirnos al tema que vamos a estar considerando en el transcurso de este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hora, gracias por cada persona que está conectada, gracias por la audiencia, por este tiempo. Bendícenos, háblanos, favorécenos y edifícanos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Glorifícate, Jesús de Nazaret, llena nuestras vidas. Aleluya, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Maravilloso, Señor. En tus manos nos depositamos. Amén y amén. Bien, vamos a considerar un tema al cual hemos titulado la seguridad de las Escrituras. La seguridad de las Escrituras. ¿Qué es tener seguridad en las Escrituras? ¿Cómo desarrollar esa seguridad? ¿Se puede o no se puede perder la seguridad, la convicción en las Escrituras? Aunque se escuche un poco quizá fuerte, pero en nuestros días donde se mueve el temor, la desconfianza, donde se mueve la inseguridad a niveles que nunca se había visto antes, pues en cierto modo esto también ha afectado a nosotros los cristianos. Y muchos de los cristianos en medio de los tiempos que nos está a nosotros tocando vivir, han perdido la seguridad, la confianza en la palabra de Dios. Algunos debido a los embates de la vida, a los embates del presente, a esos golpes con ímpetu que muchas personas a nivel global y mundial se han estado llevando. Sin embargo, la seguridad de las Escrituras. ¿Por qué es tan importante no dejar de confiar en las Escrituras? ¿Por qué es tan importante confiar siempre en las Escrituras? Para introducirnos a este tema, lo primero que quiero aclarar es que en San Juan capítulo 17, cuando Jesús empezó a hablar en ese capítulo, Él empieza haciendo una oración. Algunos le llaman la oración sacerdotal. Es más, es la oración más larga de Jesús registrada en los Evangelios en el Nuevo Testamento. Pero yo quiero que veamos un poco detenidamente esto que es de suma importancia para todos, el valor de confiar. ¿Por qué es tan importante aprender a confiar? Porque confiar en la palabra de Dios tiene un valor, tiene mérito. Eso es digno de reputación, eso es digno de honor delante de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a confiar en la palabra de Dios, pueden pasar muchas cosas en nuestra vida a favor de nosotros, espiritualmente, físicamente,
y moralmente también. Sin embargo, yo quiero que nos introduzcamos ya al primer punto y lo siguiente que quiero que veamos es, la Biblia es confiable por su diseño. El autor de la Biblia es Dios. Dios la diseñó a su propio estilo. Él utilizó a santos hombres de Dios para que la escribieran. Se las reveló y luego los inspiró, los impulsó a escribir la palabra sagrada, tal como la conocemos. Y para esto quiero que vayamos al libro de Segunda de Pedro 2:12. La escritura es maravillosa y vamos a ver cómo Dios nos habla en ese pasaje. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 12 dice la Biblia, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Aquí el apóstol Pedro está señalando el juicio que ha de venir sobre aquellos hombres que tuercen las escrituras, que trastornan la fe de las personas, que las confunden. Ahora, a pesar de nuestra madurez, es necesario confiar en las escrituras. Cuando una persona es inmadura y tiene poco conocimiento, poco cimiento o poco fundamento en las escrituras, pues fácilmente puede ser confundido o confundida. Pero cuando hay conocimiento, cuando usted y yo hemos aprendido a desarrollar raíces, porque si hay algo que debemos de entender hoy es que el cristiano tiene que tener sus raíces en la palabra de Dios. Y si usted y yo tenemos nuestras raíces fundadas, introducidas en la palabra de Dios, no fácilmente nos van a mover de aquello que hemos creído. No fácilmente nos van a hacer dudar de las verdades del evangelio compartida por Jesús y sus apóstoles. No fácilmente van a trastornar nuestros pensamientos. El asunto es que a pesar de nuestro nivel de madurez, tenemos que tener cuidado. El mismo Señor Jesús lo tuvo en Mateo capítulo 4, cuando Satanás se presentó delante de él para tentarle. Su fundamento fue la palabra. Y una y otra vez Jesús decía, escrito está. Eso es tener fundamento, eso es tener raíces, eso es tener confianza en la palabra de Dios. El respaldo de Jesús siempre fue la palabra. El respaldo suyo, el respaldo mío, el respaldo de toda la iglesia que Jesús compró a precio de sangre es la palabra, ese es el fundamento. Así que, a pesar de nuestro nivel de madurez, debe de existir en nosotros esa sutileza, ese detalle de cuidarnos, de darnos cuenta que en los tiempos que vivimos como nunca antes, a niveles increíbles se ha desarrollado la apostasía, la herejía. Y cada día que pasa sale una doctrina nueva, una tendencia nueva. El idealismo se ha apoderado de los hombres. Cuando Jesús en San Juan 17:17 dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Y luego Jesús dijo, tu palabra es verdad. Para Jesús la verdad es la palabra de Dios. Y cuando Jesús habló de la palabra como verdad, la mencionó como una verdad absoluta, incuestionable, inquebrantable, una verdad digna de confiar. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos los hombres. Entonces, la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Ahora bien, es necesario comprender
que a pesar de todo el nivel de madurez que tengamos y la comprensión que tengamos, no es a cualquier maestro que nosotros vamos a escuchar. La razón es porque hoy día usted puede ver a una persona enseñando, haciéndolo de una manera elocuente, de una manera agraciada, pero usted no sabe el tipo de enseñanza que esa persona porta o carga. Y ese es el cuidado. Muchos han resbalado, muchos han caído de la gracia de Dios, se han desprendido por esta razón. La Biblia dice que en los postreros días se levantarían falsos maestros, enseñando conforme a sus concupiscencias y placeres, deseos carnales, ociosos. La Biblia dice que prohibirían casarse. Todo eso lo vemos hoy. Todo eso lo estamos viviendo en nuestros días. Es por eso que Dios apela hoy a nuestras conciencias y nos hace este llamado a confiar en las Escrituras. Si usted confía en la palabra de Dios, usted va a vivir la palabra de Dios. Y si usted vive la palabra de Dios, usted va a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es su palabra revelada e inspirada para nosotros. Así que el apóstol Pedro aquí está señalando las consecuencias futuras que le acontecerían a los falsos maestros. Y no es de extrañarse esto, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabe qué significa eso? Que usted y yo debemos de aprender a cuidarnos, no solamente de escuchar doctrinas falsas, heréticas, sino debemos de aprender a cuidarnos de nosotros mismos, de lo que estamos enseñando, de cómo estamos viviendo, de cómo estamos nosotros yendo en el camino de la fe. Hay muchas personas que cuando predican en un púlpito predican cosas que ni ellos mismos se las creen. Hablan cosas que ni ellos mismos confían en su corazón ni las conciben en su mente. Y para eso, en ningún sentido Dios ha provisto la Escritura. Si Dios proveyó la Biblia para nosotros es para que aprendiéramos a confiar en ellas, para que aprendiéramos a confiar en su palabra. Ahora bien, la Biblia es diseñada para guiar nuestras acciones. Vamos a ver lo que dice segunda de Pedro 1:19. La Biblia dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces la Biblia es diseñada para guiar nuestras acciones. Si usted y yo le permitimos a Dios y a su palabra que guíe nuestras vidas, debemos de estar conscientes que la Biblia es segura. Aunque en el mundo, en diferentes países, reina la inseguridad en nuestros corazones, en nuestra mente, debemos estar claros, debemos de estar conscientes que en la palabra de Dios podemos confiar absolutamente. Ahora bien, Josué 1:8 dice así: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito, y todo lo que hagas prosperará. Está la escritura. No solamente nos llama Dios
a darnos cuenta de que su palabra es confiable, sino también a que nos demos cuenta que su palabra es para nosotros diseñada para guiar nuestras acciones. Si usted guarda, si usted vive y hace todo conforme a la palabra de Dios, su vida va a ser preservada. Sus actitudes tienen que ser diferentes, mis actitudes tienen que ser diferentes, mi carácter tiene que ser diferente. Si yo hago conforme a lo que en la Escritura está ya trazado para nosotros. Así que allí está la palabra de Dios siempre dándose a conocer. Y esta guía divina, esta palabra que se menciona aquí en Josué, es, es digna de nuestra atención. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Así que hay que darle atención en este sentido a la palabra que nosotros estamos compartiendo en esta hora. ¿Por qué la Biblia guía nuestras acciones? La palabra de Dios no es palabra de hombre, aunque la Biblia es un libro con raíces judías, no es un libro judío igual que muchos libros que existen. Es un libro divino. Y puede ser el libro más antiguo, pero a la vez el más moderno. Cubre una amplia gama de temas concernientes a nosotros y de la vida cotidiana. La Biblia es la instrucción de Dios. La Biblia es la voluntad de Dios revelada y diseñada para guiar nuestras vidas. Si usted y yo dejamos que nuestra vida sea guiada por la palabra de Dios, nuestra vida va a ser una vida de fe, una vida llena de sabiduría y de comprensión de la palabra del Señor. La Biblia es confiable por su permanencia. Sécase la hierba, dice Isaías, y marchítase la flor. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mueren los hombres y pasan a la historia secular, y algunos llegan a quedar en el olvido, pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios no pasa al olvido. La palabra de Dios sigue fluyendo, sigue constante, sigue intacta, que como en el mismo instante en que Dios quiso revelársela a los escritores sagrados. Es confiable por su permanencia. Podemos decir que la Biblia entonces no es el resultado de la inteligencia humana, no es el resultado del intelecto de un grupo de personas que decidieron formar una Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. La Biblia dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fábulas artificiosas. Ciertas historietas, ciertos cuentos o asuntos medios raros. Cuando la Biblia menciona la palabra fábulas, se refiere a algo que no tiene sustento, que no tiene soporte, que no tiene validez, que no existe ningún respaldo o referencia bíblica. Probablemente sean ideas compuestas, ideas ordenadas. Probablemente sean algunos fragmentos de filosofías, de dogmas o credos extraños que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este asunto.
Si la palabra de Dios ha permanecido hasta hoy, mire, hay muchos hombres que se han inventado doctrinas, enseñanzas. Algunos fundadores de sectas religiosas han dicho que Dios les ha dado a ellos y ha hecho con ellos un nuevo pacto y que ellos son el mediador de ese nuevo pacto. Eso no tiene fundamento, eso no tiene soporte bíblico, así que lo que tenemos que entender en esta hora es que la Biblia es confiable por su permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en contraste con otros libros pueden terminarse, que en contraste con algunas fábulas y doctrinas de hombre, eso se termina, eso se acaba en un determinado periodo de tiempo o de años, pero la palabra de Dios sigue permaneciendo y permanece para siempre. Vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 28 y versículo 9. Y aquí Dios menciona las consecuencias de aquellos que dejan de oír la palabra de Dios. Dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley. Yo no sé qué tipo de mensaje es el que a usted le gusta escuchar. No sé qué tipo de persona o predicador es el que a usted le gusta escuchar, pero debe de recapacitar. Debemos de recapacitar y de darnos cuenta que si nosotros dejamos de oír la palabra de Dios, que si nosotros dejamos de atender la palabra de Dios, consecuencias pueden frecuentar nuestras vidas. Ahora, la Biblia es confiable por su origen. El origen de las escrituras, el origen de la palabra se encuentra en Dios. Dios es absolutamente confiable para nosotros. Por lo tanto, su palabra también lo es. La Biblia dice en Primera de Pedro 1, en Segunda de Pedro 1:21, porque tenemos la palabra profética más segura. Y más segura aquí, quiero que observemos unos principios prácticos. Más segura ¿qué? Más segura que visiones. Hay personas que afirman que tuvieron una nueva revelación, una nueva visión de Dios, una nueva panorámica de Dios, pero la Biblia es más segura todavía que eso, que cualquier visión. La Biblia es más segura que voces, que algunas voces que algunas personas han testificado, que han escuchado voces audiblemente, que Dios les ha hablado y les ha comunicado un nuevo mensaje, una nueva revelación. La Biblia es más confiable que eso todavía. Aleluya. La Biblia es más confiable que experiencias medias raras de algunos hombres que han testificado que se han ido al bosque, a la montaña, y que en cierto y determinado lugar han encontrado un cofre como de oro, con un libro escrito. La Biblia es más confiable que ese tipo de experiencias. La Biblia es más confiable de una manera trascendente más que esas cosas. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque un día Dios hizo, aleluya, enviarla, compartirla a nosotros, primero revelándosela a aquellos hombres y luego inspirándolos para que escribieran. La Biblia es absolutamente confiable. Y a pesar de que sea absolutamente confiable, eso no significa que no ocurran cosas como la que nosotros vamos a ver a continuación. Dice segunda de Pedro 3:16. Aquí el apóstol Pedro, quiero aclarar, está mencionando algunas cosas de los escritos del apóstol Pablo. Y la Biblia dice de la siguiente manera, casi en todas sus epístolas,
hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y luego dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. A pesar de que la Biblia es más confiable que sueño, que voces y que nuevas experiencias, existe una realidad detrás de todo esto. La realidad es que hay mucha gente torciendo las escrituras por ignorancia, por no querer prepararse, por no querer asistir a los estudios y tomar las clases bíblicas. Es necesario entender entonces que en la Biblia la palabra tinieblas significa falta de luz, significa ignorancia. Pero cuando es que nosotros salimos de la ignorancia, cuando permitimos que la palabra de Dios alumbre nuestras vidas. El salmista David lo exclamó, lo afirmó de la siguiente manera. Salmo 119 y versículo 105. Porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Así que la función de una lámpara, esa metáfora que usa allí el escritor, es alumbrar para no caer, para no tropezar, para no irnos al precipicio. Esa es la función de una lámpara. Esa es la función de la palabra de Dios en nosotros. Alumbrarnos en nuestro diario vivir y caminar con Dios. Como conclusión, yo quiero animarles a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Y quiero instarles solamente a afirmar que la Biblia contiene verdades que van más allá de los siglos. Por lo tanto, nosotros debemos de dedicar un tiempo serio para el estudio de la palabra de Dios y para poder comprender cómo vivir para Dios. Este fue con ustedes el pastor Edwin Hernández de la República de Costa Rica. Dios me les bendiga. Un gusto, un privilegio haber compartido con ustedes. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este momento. Bendice, Dios mío, a toda la audiencia. Bendice a todas las personas que nos han visto, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús, en tus manos nos depositamos, Señor de gloria. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.